Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alejandro Fernández de la Academia Tesler. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es desarrollar el simulacro del UNAC 2025-1. Eh, el tema o el curso sería comunicación en valores. Hay que tener en cuenta que muchos de estas preguntas se responden a partir de nuestro sentido común. Nuestro sentido común no es una mera opinión, no surge de la nada, sino es como que la consecuencia de un proceso de interacción, de adquisición de conocimientos en torno a nuestra realidad, a nuestra posición en el mundo. Entonces, a través de diferentes medios, como los medios de comunicación, como las revistas, que son tal vez de pronto medios de comunicación no formales, pero también a través de la educación, a través de los conocimientos, de los cursos que hemos llevado, eh, del boca a boca, nosotros podemos establecer ciertos criterios en torno a, a la cotidianidad, a la estructura social. Entonces, muchas de estas preguntas eh, podemos decir que son de inferencia, pero son de inferencia a partir de los conocimientos previos que ya tenemos. Por eso, mi sugerencia es siempre estar al tanto de, de las noticias del día a día, estar revisando artículos o opiniones sobre algún estudio, artículos científicos, artículos sociales, artículos económicos, que no necesitamos leer libros enteros de eso, ¿no? Podemos nosotros utilizar los medios, las redes sociales, ¿no? Para filtrar información específica de cualquier tema, ¿no? No porque me vaya a venir una pregunta específica sobre eso, sino porque permite ampliar mi margen de conocimientos que luego se pueden materializar cuando me hacen una pregunta como las que vemos a veces en comunicación de valores. Por ejemplo, en torno al liderazgo. Todos tenemos una idea de lo que es un líder, ¿no? Un líder es una persona que inspira a otras personas, que motiva y que guía a ciertos grupos para que podamos lograr ciertos objetivos, ¿no? Entonces, el líder eh, tiene algunas características, como por ejemplo que tiene una comunicación asertiva, ¿no? Es decir, eh, trata de exponer su verdad, trata de exponer su visión sobre algún objeto o algún objetivo, pero lo hace de tal manera argumentativa que no es apabullante, que respeta la de los demás también, está sujeto al diálogo, entonces tiene una comunicación asertiva. Además es afectiva también porque puede expresar emociones con eso, tiene inteligencia emocional, capacidad de escucha, eh, puede delegar, ¿no? Administrar trabajos de manera justa, ¿no? No es el dueño de la verdad. Lo que hace es gestionar, potencia las habilidades de las demás personas a partir del conocimiento que tiene sobre sus grupos, ¿no? Entonces, esas serían las características de un líder democrático, ¿no? Un líder democrático tiene una visión estratégica eh, sobre el futuro del grupo. Entonces, eh, son algunas de las características que nosotros podemos evidenciar en un líder, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos las alternativas en la pregunta 91. Dice, ¿tiene poder absoluto y decisorio? Eso son características de un tirano, ¿cierto? ¿Desatiende o ignora al grupo? No. Dirige al resto del equipo hacia una ruta personal, hacia una ruta personal. Mm, Eso parecía, ¿no? Pero una ruta personal parece muy individual, ¿cierto? Involucra todo el grupo en el proceso de toma de decisiones. Esa es la respuesta, ¿no?
Yo veía acá dos posibles alternativas, que sería la C y la D. El problema, en este caso, de la alternativa C es que está asumiendo una actitud bastante individualista, ¿no? Y cuando hablamos del liderazgo, el líder toma decisiones a partir de, de los objetivos del grupo, ¿no? No es individual. Listo. En la 92 me preguntan, dice, existen muchas actitudes frente a la diversidad cultural. Indica la actitud que representa al etnocentrismo. Eh, a ver, el etnocentrismo es una posición en donde una nación, una cultura, un pueblo, una etnia, ¿no? Asume una posición de poder o una posición supremacista sobre los demás, ¿no? Entonces, el etnocentrismo parte de la idea que mi grupo social es el que define la verdad, el que define la cultura, el que define el conocimiento, el que define el conocimiento y los modos de generación, de divulgación y de producción de conocimiento también. Asume una postura superlativa en relación a las demás, ¿no? Es como el referente. Eh, Ya, bueno, evidentemente esto tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias porque ya asume una posición de verdad, una posición valorativa, en donde el diálogo con otras formas culturales ya está condicionada o está limitada partiendo de la idea de que este grupo étnico es mejor que los otros. Evidentemente eso va a crear pues eh, divisiones, discriminación, racismo, ¿no? Y todo esto que, no, que son males que aquejan eh, a la humanidad de cierta manera. Entonces, esa sería de repente un concepto bastante general de lo que tenemos por etnocentrismo, ¿no? Una posición céntrica, una posición supremacista en torno a las demás, ¿ya? Entonces, dice, indica la actitud que representa el etnocentrismo. Luis valora todas las culturas por ser importantes. Bueno, eso no es etnocéntrico. Norma expresa que de todas las culturas se aprende. Roberto considera que su grupo étnico es superior a los demás. ¿Ya? Este es el que está manifestando una postura etnocéntrica, ¿cierto? A ver, quiero confirmar si estamos grabando. Disculpen un ratito, chicos. Sí, supongo que sí. Bueno, continuemos entonces. 93. Dice, el aprendizaje por insight o comprensión súbita forma parte de la teoría de la Gestalt. No sé cómo se dice Gestalt, ya. Mi profesor creo que decía Gestalt. Gestalt, bueno, no sé. La cual defiende la tesis de que el aprendizaje ocurre como resultado de un proceso de comprensión global de la situación. Para ello es necesario. A ver, la teoría de la Gestalt es una teoría, es una escuela también psicológica que tiene como aporte los estudios en torno a los principios perceptuales. Ellos tienen una frase muy común que es algo así como que el todo es más que la suma de las partes. Consideran que si es que vamos a estudiar la mente humana enfocada solamente en algún objetivo, en algún objeto como la conducta, como la conciencia, asumiendo una jerarquía, no, el resultado va a ser inexacto o errado, ¿no? Digamos que podemos nosotros tener una comprensión mucho más sólida y concreta, plena, desde una visión totalizadora. Eh, Uno de estos aportes lo vamos a ver nosotros también en el aprendizaje.
Por ejemplo, en el aprendizaje por insight, que por cierto, van a ser la base teórica para los modelos cognitivistas del aprendizaje. El aprendizaje por insight, podemos decir que surge a partir, lo que decíamos hace un momento, ¿no? De los conocimientos que ya tenemos. Nuestros procesos mentales no son estáticos, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos un problema, internamente nuestros procesos mentales comienzan a relacionarse entre sí. Podemos pensar que hay como una especie de actividad neuronal, una actividad cognitiva. No lo vemos, no lo vemos, pero está activo, en donde se interaccionan la memoria, la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la creatividad. No, no necesariamente esto es un proceso consciente. Se da, ¿no? En nuestros mapas mentales. Y entonces cuando enfrentamos un problema, luego de estar observando, pensando, ¡pum!, aparece la solución. Es como un resplandor de la mente, ¿no? Algunos le llaman intuición, ¿sí? Y claro, y como repito, no es que necesariamente seamos conscientes de ello, no es que aparezca de la nada. Lo que les comentaba al comienzo de, de la resolución, ya tenemos conocimientos previos que interactúan entre sí, ¿no? Y a partir del cual se llegan a inferencias, ¿no? O en este caso a intuiciones. Entonces, a eso se refiere el insight, ¿no? Una resolución del problema a partir de una comprensión súbita, inmediata, eh, a partir de una especie de interacción total de los objetos que están dentro del problema. Entonces, por ello es necesario, dice, ¿no? Es necesario. Inmediatamente yo diría la C, ¿sí? Eso sería la C, esa sería la respuesta, la intuición y el discernimiento. Intuición, repito, es, es una exaltación, es un resplandor, es una respuesta que aparece inmediatamente. Nosotros decimos, se me prendió el foco, decimos, ¿no? Esa es la expresión que nosotros tenemos, ¿no? Me iluminé, dice. Eh, Eureka, le dicen algunos también. Sí, pero ten en cuenta que no surge de la nada. Yo ya tengo conocimientos previos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con intuición, ¿no? Con el momento clímax en el cual aparece la solución a partir de la información que yo ya tengo almacenada y cómo interacciona con los demás procesos mentales. Discernimiento se referencia a la distinción, ¿no? Entonces, no podría ser la A, la B, por ejemplo, porque habla más bien de un tipo de aprendizaje conductista. Cuando hablamos nosotros del insight, estamos enfocándonos en el tipo de aprendizaje de tipo eh, cognitivista. Entonces, el conductista es la conducta operada, es conducta operante, habla del conductismo operante, ¿no? El refuerzo de estímulo probablemente está hablando también de condicionamiento operante. El ensayo y error eh, podría ser de condicionamiento instrumental. La observación e imitación puntualmente es de el aprendizaje vicario de Bandura, que es un poquito después de la teoría de la Gestalt. Bien, en la 94, y dice, al evaluar la historia del progreso de la sociedad, la importancia del pensador positivista Augusto Comte radica en, mm, a ver, Augusto Comte es un filósofo positivista. Nos ubicamos aproximadamente en el siglo XIX. Va a ser un crítico de la filosofía tradicional de corte metafísico. Eh, a ver,
¿A qué me refiero con una filosofía metafísica? Bueno, que parte de la aceptación de la existencia de verdades absolutas, de verdades universales o de verdades ideales, ¿no? Que no podemos nosotros captar sensorialmente, que no se pueden medir, que no se pueden pesar, que no se pueden registrar, porque son eh, abstracciones. Por ejemplo, no sé, la idea del bien podría ser una abstracción, ¿no? Una verdad universal, absoluta. La idea de Dios, la idea de la justicia, eh, la idea de la sustancia, la idea del alma, se ha hecho a lo largo de la historia del pensamiento humano, desde la antigüedad, la Edad Media y la modernidad también. Se ha presumido la existencia de entidades que son la piedra angular del conocimiento y a partir del cual se genera todo conocimiento. Recordemos nomás a Hegel, ¿no? Cuando habla de la razón universal. Descartes utiliza a Dios como garante de toda verdad. Bueno, esto es más evidente en los filósofos medievales. El asunto es con qué contrasto yo esa información, si no la puedo ver, si no la puedo tocar, si no la puedo medir. Por eso es que Augusto Comte, en su filosofía positivista, considera que todo conocimiento tiene que partir de los hechos. ¿Y qué es un hecho? Un hecho es eh, un acontecimiento, ¿sí? Es una, es un recorte de la realidad que puede ser observado, que puede ser medido, que puede ser registrado. Entonces yo no puedo decir cuánto pesa el alma, pero sí puedo decir cuánto pesa eh, mi laptop, ¿no? Porque tenemos una referencia concreta, física. Si vamos a generar conocimiento, decía Augusto Comte, y un acontecimiento práctico, tenemos que bajar nuestras pretensiones. No tenemos que estar pensando en el topus uranus, ¿no? En esas verdades absolutas, universales, que escapan a nuestra comprensión. Lo que sí podemos decir de pronto es establecer conocimientos a partir de las relaciones entre las cosas objetivas, objetivables, materiales, físicas, sensoriables, sensibles, empíricas. Y por ahí parte la idea del positivismo como una nueva forma de conocimiento que aspira a un conocimiento positivo, a un conocimiento que nos da la ciencia, haciendo una crítica al conocimiento teológico, al conocimiento filosófico, metafísico. Por eso, para él, las sociedades progresan en la medida en la que nos desprendemos de estas apariencias de conocimiento teológicos o metafísicos y aspiramos a un conocimiento científico que le va a llamar conocimiento positivo. ¿Sí? Entonces, él elabora por eso la ley de los tres estadios, ¿no? Dice que las sociedades progresan en la medida en que van superando estos obstáculos o estas estructuras de conocimiento, empezando por el estadio teológico, uno, dos, el estadio metafísico, predomina la filosofía, y alcanzar tres, el estadio positivo. Entonces respondamos ahí. Considerar la ciencia como el único conocimiento válido, dice. Puede ser, radica restarle importancia a las matemáticas en la investigación de las ciencias sociales. Em, reconocer la vigencia del pensamiento mítico, la C definitivamente no es. Otorgarle mayor importancia a la metafísica, tampoco, ¿no? Considerar a la filosofía en el estadio positivo, no, sería la ciencia. Vamos a quedarnos con la A y la B. Dice la A, considerar a la ciencia como el único conocimiento válido. Eso aparece. La 2 dice, restarle importancia a las matemáticas. No, 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 definitivamente no. No. Las investigaciones sociales tienen que ser registrables o matematizadas.
¿no? Pero en función de las relaciones, de la dinámica social, de cómo se mueven las personas, las sociedades. Se pueden hacer estadísticas y ahí viene el pensamiento positivo, o mejor dicho, la estadística. La estadística es el resultado de una concepción en donde se pueden medir las relaciones sociales, ¿no? Entonces la B no sería, pues definitivamente sería la A. Nice. 95. Dice, Augusto Salazar Bondi, filósofo peruano, al hacer una interpretación filosófica de la existencia o realidad, eh, ¿dónde estamos? De la realidad de América, sostiene que no existe en la actualidad una filosofía auténtica en Hispanoamérica, porque somos pueblos nacionalistas en construcción, independientes, dominados y dependientes. Esa sería la respuesta. Bueno, ahorita le doy la argumentación. ¿Ok? Eh, bueno, Salazar Bondi hace una crítica a la filosofía que se realiza en la región, hablo de Latinoamérica, porque toma como referencia a Europa. Toda filosofía, toda producción de conocimiento filosófico va a tomar como referencia los grandes problemas universales. Pero estos problemas que nosotros llamamos problemas universales, en realidad son problemas de corte europeo, que tienen una pretensión universal, es cierto, eh, pero se ajustan a la propia, al propio carácter, a la cotidianidad, a la concepción de la realidad enfocada en el quehacer del hombre europeo a lo largo de la historia de la filosofía. La filosofía no es, o el pensamiento filosófico en general, ¿no? Toda producción, ya sea artística, cultural, religiosa, filosófica, tiene un contexto, ¿no? Está en el contexto de la persona también, en la que se desarrolla el pensamiento, ¿no? El hombre no es simplemente una especie de antena en donde rebota la realidad, ¿no? Es como que llega la realidad a mí y luego yo la reproduzco a través del habla. No, no es así, ¿no? Eh, hay una interpretación, ¿no? Las personas tenemos como que, vamos a asumir que tenemos sesgos, tenemos filtros, ¿no? Eh, y ahí radicaría pues la subjetividad del investigador. Claro, definitivamente. La idea es que si vamos a generar un conocimiento, este conocimiento, si hablamos de ciencia, tiene que ser lo más objetivo posible. Pero cuando hablamos de filosofía, hablamos nosotros de una reflexión y de un sentido crítico de la realidad. Entonces, ese sentido crítico tiene un contenido altamente subjetivo y esa subjetividad está dentro de una estructura intersubjetiva, es decir, que se vincula con la realidad circundante de la persona. Podemos considerar entonces, bajo ese criterio, que los filósofos como Kant, como Hegel, como Nietzsche, como Marx, no, desarrollan una filosofía basada en su concepción de la realidad desde su contexto social, cultural, económico, político, religioso. No. Entonces, cuando nosotros desde América, desde Lima, Perú, desarrollamos un sistema filosófico basado en la pretensión de verdad de los europeos o del pensamiento europeo, estamos obviando, evidentemente, nuestra propia realidad, ¿no? Al hacer un copy-pega, al seguir reproduciendo lo que dijo Kant, al seguir estudiando lo que dijo Kant, interpretando lo que dijo Kant, y no vincularlo con nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, no estamos nosotros
generando un conocimiento o una filosofía auténtica, ¿no? Estamos generando más bien una filosofía eh, imitativa. Entonces, de cierta manera, Salazar Bondi considera que puede que nos hayamos independizado económicamente, si eso es un decir, ¿no? Pero ideológicamente o espiritualmente seguimos mirando a Europa como la referencia cultural, la referencia intelectual, la referencia religiosa, la referencia política, la referencia económica, ¿no? Y eso, entonces, no nos hemos terminado de separar, mantenemos una especie de vínculo umbilical, ¿no? Con los europeos y nos empeñamos en eso. Entonces, ese es el gran problema de la filosofía y en general, ¿no? De nuestra percepción del mundo. Y eso nos mantiene en un estado de dominación y de dependencia. Mientras nosotros no nos liberemos de ese yugo, no nos desarraiguemos, ¿no? De raíz, él dice tiene que ser de raíz. Entonces no podríamos generar una identidad, ni siquiera de nación, y nos mantendremos en este estado de dominación y de dependencia. Bueno, muy reflexivo lo que dice Augusto Salazar Bondilla, hay que tomarlo muy en cuenta también esta crítica social. Bien, hablemos ahora sobre la 96, la axiología. Dice, es la filosofía de los valores al ser humano. Por naturaleza aprecia objetos, hechos o fenómenos al emitir un juicio. Una persona puede establecer valores superiores o inferiores demostrando la característica de la superioridad. Perdón, demostrando la característica de... La axiología es una disciplina filosófica que estudia el problema del valor. ¿Qué es el valor? El valor es lo estimable, el valor es lo valioso, el valor es lo que se considera importante, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, puede ser importante eh, el dinero, puede ser importante los estudios, puede ser importante la familia, puede ser importante Dios, eh, y a partir de ello yo voy a tomar decisiones. O sea, yo puedo tomar decisiones en torno a los objetos, como un lapicero. Si tú tienes entre elegir entre un lapicero Pilot y un lapicero Faber-Castell, tú tienes una estructura de valores en donde asumes que uno es mejor que otro, ¿cierto? En donde uno eh, puede en grado ser mejor. Claro, digamos que el fin sigue siendo el mismo, escribir, sí, está bien, pero de pronto uno tiene una escritura mucho más fina, ¿no? Un color, digamos, más agradable para la vista, o de repente tiene un agarre mucho más flexible, más cómodo. Entonces nosotros valoramos el objeto, o puede ser que sea más barato. Entonces ahí estamos teniendo diferentes valoraciones, valoración estética, valoración utilitaria, una valoración económica, ¿no? ¿Y qué pasa si este lapicero lo está vendiendo de pronto una persona que necesita, de repente que le colaboren económicamente? Entonces podrías darle un valor moral. Entonces, en ese sentido, los valores se pueden clasificar. Entonces, cuando yo emito un juicio de valor, yo asumo la posición de elección, ¿no? El juicio de valor implica tomar partido, asumir una posición valorativa de un objeto